Muy buenas noches a las personas que se dan cita conmigo en esta hermosa noche de día lunes 17 de diciembre de este año 2018 que estamos ya casi por finalizar. Muchísimas gracias a las personas de antemano, a las personas que durante todo este tiempo en el que he estado transmitiendo videos para nuestro desarrollo, pues han participado, ¿no? Dejándonos sus comentarios o compartiendo sus videos, los videos, perdón, en sus perfiles. Muchísimas gracias. En realidad hay un alcance bastante significativo, por lo menos para mí, al escuchar que hay personas que dicen que les ha parecido muy interesante el hablar de este tipo de temas, ¿verdad? La semana pasada estábamos hablando, la semana antepasada, perdón, hablábamos acerca de las necesidades humanas basados en la teoría de Abraham Maslow. Estábamos hablando sobre cómo poder jerarquizar nuestras necesidades. La semana pasada no se hizo video en vivo, no compartimos nada, porque yo creo que había un destino, había algo ya preparado para poder hacer, y quiero compartirles una experiencia de donde pues pude sacar la temática para esta semana. La verdad es que me sacó un poco del esquema, y fue el hecho de que pude compartir con algunas personas en una oportunidad, un taller vivencial, experiencial que tuvimos, y pues en este momento tuve así como una pequeña, como un flashazo, como cuando de repente el cerebro te agarra una sinapsis bien limpia, ¿no? Y te comunica bien limpio tu mente y se te aclaran todas tus ideas, y algo así tuve yo con respecto a el tema que quería compartirles en esta semana, que yo creo que pues tiene muchísimo que ver probablemente con situaciones que en la vida nosotros podamos estar pasando. Para poder hablar de este tema quisiera comentarles de que vamos a hablar acerca de la vida en el desierto. Ese es el tema de este día, la vida en el desierto. Y para poder hablar sobre esto, quisiera que tocáramos el tema del contexto sobre la fauna y la flora que existe en el desierto. La fauna en los desiertos es muy escasa, es poco variada. La fauna es el tema de los animales, ¿no? De los seres, de la parte animal, del reino animal que existe, ¿no? Para los que tal vez no se puedan sentir muy identificados con el término. No es muy variada, en realidad es bastante reducida, y esto incluye reptiles, lagartijas, insectos, escarabajos, escorpiones, serpientes, algunas aves carroñeras o buitres. También pueden existir también algunos mamíferos como los ratones, los zorros, chacales. Y este es el tipo de vida en el desierto, y los camellos, ¿no? Que ya creo que todo el mundo se ha identificado en primer momento con los camellos. Y todo este tipo de animales, esta parte de la fauna en el desierto, pues son, aparte no es muy variado, sí son seres realmente muy resistentes, ¿no? Son animales inteligentes que han aprendido a sobrevivir en ambientes no muy agradables, y pues muchos de ellos, por ejemplo, se esconden durante el día para guardarse de las temperaturas altas, y ya durante la noche pues, o al caer de la tarde, empiezan a salir, empiezan a buscar alimento, y pues empiezan a desplazarse, porque probablemente encuentran mucho más agraciado poderlo hacer en ese momento, ¿no? Cuando la temperatura ya está bastante baja. Si nos vamos al tema de la flora, en realidad podemos encontrar también una flora desértica bastante escasa, y que normalmente es muy baja y dispersa, no se encuentra toda ubicada como en el mismo sector, en el mismo lado, como nosotros podemos encontrar jardines tal vez en la ciudad cuando son sembrados, o en los bosques o cerca de los ríos donde existe mucha agua. La flora es demasiado dispersa, y la mayoría pues de la parte del desierto está ocupada por la arena, por piedras o rocas, dependiendo. Y pues se encuentran plantas espinosas, se encuentran cactus, y se encuentran, por ejemplo, matorrales que tienen muchas espinas. Este tipo de vegetación también se encuentra ahí, y tienen la característica de que ellos no necesitan grandes cantidades de agua, porque la poca cantidad de agua que les pueda llegar a ellos la recolectan, la guardan, y entonces la utilizan en el momento en el que más lo puedan necesitar. Lo mismo hacen los animales, como por ejemplo los camellos, que ellos guardan la cantidad de agua que necesitan, y la van a utilizar en los momentos
que puedan ocuparla, ¿verdad? De hecho, las patas de los camellos se cree que son así de largas o de alargadas porque se despegan del suelo, de la arena del desierto, que es caliente, y eso les permite como poder controlar mejor la temperatura de su cuerpo. Es increíble ver cómo los animales y la flora se adaptan en este tipo de ambientes. Y nosotros como seres humanos también pasamos algunos procesos de adaptación a circunstancias difíciles. Y esto nosotros lo conocemos como con el término de resiliencia, que es justamente la capacidad que tenemos los seres humanos para poder ver positivamente las situaciones que nosotros podamos encontrar adversas, y de igual manera podernos ir adaptando a diferentes situaciones que hacen que nosotros nos sintamos en algún momento determinado como se pueden sentir algunos animales en el desierto cuando no tienen agua, cuando el sol les está sofocando y no encuentran una manera de cómo sobrevivir. Entonces, nosotros los seres humanos pasamos por situaciones similares, y por eso el tema de la vida en el desierto, porque muchos de nosotros, nuestra situación por la que podamos estar pasando es casi como un desierto. Nosotros encontramos que el sol sale, que el sol quema, nosotros no encontramos una belleza, nosotros no encontramos un paisaje bonito, nosotros no encontramos probablemente una situación que nos alegre el día o que nos alegre la vida. Probablemente estamos pasando por situaciones muy difíciles, pero la resiliencia nos ayuda a nosotros a podernos adaptar, a poder sobrellevar, a poder sobresalir, y esto nos ayuda a nosotros en ambientes personales, como por ejemplo en temas de depresión, cuando nosotros estamos pasando por ejemplo algún duelo, algún proceso de duelo. Es un proceso en el que nos tenemos que ir adaptando, o estamos pasando por algún cambio en el trabajo. Hay personas que en realidad tienen capacidad de adaptabilidad bastante escasa, ¿verdad? No pueden adaptarse a situaciones diversas de manera fácil. Y por ejemplo, un cambio no de un trabajo directamente, de moverse de una empresa a otra, sino que moverse de un área de trabajo donde había trabajado un par de años y se sentía seguro, de repente ya no le es tan favorable mantenerse ahí. O sea, ya no le parece bien, y entonces empieza y viene un cambio y viene un movimiento, y después resiente el movimiento en el área de trabajo, siente que eso ya no le es favorable tampoco, y ya empieza a tener un poco de resistencia. Entonces esas son unas características de la resiliencia que podemos hablar en términos bastante generales y bastante superficiales, pero hay otros temas en los que podemos aplicar este término que en realidad dejan mucho que ver la capacidad que como seres humanos tenemos nosotros para podernos adaptar a ciertas dificultades. Por ejemplo, como les mencionaba, la muerte de un familiar, o de repente alguna situación o algún estatus familiar cambia. Por ejemplo, una mujer que pasa por un proceso de separación por el motivo o la situación que haya sido, y de repente ese proceso hace que esta mujer tenga que adaptarse, o este hombre, porque también los hombres podemos sufrir con el tema de podernos desprender de algunas situaciones y poder sobrellevar y podernos adaptar a este tipo de problemas. No solo las mujeres, también los hombres lo podemos padecer, y de repente empieza aquella capacidad que no sabemos de dónde nos sale a los seres humanos para poder adaptarnos a un cambio, para podernos adaptar a un nuevo entorno, para podernos adaptar a un nuevo ambiente. Esa capacidad los seres humanos la tenemos todos, pero algunos probablemente las tengan las capacidades un poquito más desarrolladas, un poquito más amplia, y que se le dificulta menos poderlo hacer que algunas otras personas. Muy probablemente así serán. Y acá depende mucho, primero, de la calidad del sistema nervioso central con el cual la naturaleza a ti te dotó, ¿no? Con el temperamento con el que tú naciste. De repente hay personas que son muy emotivas, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de las personas melancólicas, o el tema de las personas coléricas. Son personas bastante emotivas. Ahora, en algunos de ellos tienden a tener muchas emociones, pero no les afecta mucho las situaciones que están pasando. En el caso de los que son melancólicos, sí, definitivamente que les afecta mucho, y el tema de adaptarse es bastante complicado. Este es con los aspectos propiamente biológicos, con los aspectos con los que tú naces,
con los aspectos con los que yo he nacido. A mí, a manera personal, no me ha costado mucho. Anteriormente nunca me había costado mucho como poderme adaptar a ciertos cambios en mi vida. Siempre he sido una persona que ha tenido una capacidad de adaptación increíble a cualquier tipo de situaciones, ¿no? De repente siempre le he logrado sacar como las cosas buenas a lo que me ha tocado vivir, y de eso yo me he enorgullecido por mucho tiempo poderlo decir. Mas no siempre es así, porque de repente empiezan como cuando tú estás jugando béisbol y la persona que te lanza la pelota te hace una jugada increíble, y de repente tú piensas que la bola va recta y de repente toma una curva, y de ahí viene el término que utilizamos los salvadoreños de decir: me agarraste en curva, ¿verdad? Porque de repente sentimos que el que tira la pelota me la tiró así como con esa curva, ¿no? Que no la esperaba, no la veía venir. Y a mí me ha pasado en algunos momentos que me ha ocurrido esto, y el tema de encontrar la adaptación a este tipo de situaciones no es fácil, más cuando empiezan a venir cambios tras cambios, tras cambios, tras cambios, ¿verdad? De repente, por ejemplo, a mí en mi caso, por ejemplo, el año pasado tuve muchísimos cambios, un cambio de trabajo, comencé con una nueva labor de emprendimiento, aparte de eso me casé y tuve que salirme de la casa. Todos esos cambios, son buenos, y el nivel de adaptación mío tuvo que adaptarse, tuvo que ampliarse para poder cubrir todas esas expectativas. En este caso, la mayoría de las cosas que me pasaron fueron buenas. En realidad pasaron muchísimas cosas buenas. Este año comencé, por ejemplo, a ser docente. Yo toda la vida había querido, a mí me encantaba enseñar. De hecho, gracias a una de las empresas donde yo estuve trabajando, le agradezco mucho que pude formarme que pude certificarme como educador experiencial, y mucho tiempo el que yo me dediqué a trabajar lo hice en capacitaciones, capacitando personal, y a mí siempre me ha gustado enseñar. Hoy este año tuve que adaptar eso a la parte docente, tuve que empezar a trabajar como docente, y es algo que en realidad me apasiona, empezar a formar clases, empezar a formar a los futuros profesionales, y sobre todo porque me apasiona tanto el hecho de saber de que en manos de ellos, en manos de estos profesionales, puede ir a parar la vida de mi esposa, o puede ir a parar mi vida en futuro, o la vida de mis hijos, o la vida de mis padres. Entonces quisiese que ellos manejasen la información clara, porque ellos van a tener probablemente la vida de mi familia. Entonces todos estos cambios yo los he logrado ver de una manera positiva. No es fácil, en realidad que no lo es, y las personas que me conocen, mis amigos muy cercanos, saben que de repente he sufrido muchas cosas y muchas dificultades como para poder adaptarme. Es como cuando tú empiezas a querer limar con dos piedras y empiezas a sacarte chispas contigo mismo, porque tu situación y tu realidad están haciendo fricción con tu vida y con los parámetros que tú tienes. Entonces, la resiliencia te permite poder alisar el camino de esas dos piedras y hacer que funcione sin necesidad de tener que estar sacándote chispas contigo mismo por las situaciones que en tu vida te está tocando pasar. Los seres humanos vivimos procesos similares a cada instante, ¿no? En cada momento de nuestra vida. Y aquí depende cómo tú lo quieras agarrar, ¿no? Yo sé que no es fácil decir, ok, yo tuve un matrimonio de 7 años, de 10 años, y de repente me tocó terminar esta relación. Yo sé que no es fácil decirlo, sobre todo si tienes 1, 2, 3, 4, 5 hijos de por medio. No es fácil decirlo, pero tú tienes que adaptarte a esto. Sobre todo porque si tú ya sientes que no te es favorable, no te da un beneficio, ganar, tener una relación con una persona que no te está ayudando, entonces en realidad es bien complicado, ¿no? Poderte mantener así, y debes de adaptarte a este cambio. O de repente vienen cosas inevitables. Un familiar tuyo enfermó, un familiar tuyo está que está por morir o murió, y de repente hay que aceptar esto, porque algo que mis padres me decían, que tal vez mis padres no han sido personas eruditos, que han estudiado muchísimo, pero sí me han dado muy buenas enseñanzas de vida. Y por ejemplo, mi papá siempre le decía a mi madre, le decía antes, ¿no? Cuando estábamos solteros, los 3 hijos, los 3 varones, siempre le decía, en esta casa, le decía a mi mamá, en esta casa solo vamos a quedar los 2 viejos, decía.
Solo vamos a quedar los dos viejos, porque los hijos cuando nacen es seguro o que se van a casar, o que se van a hacer sacerdotes, o que se van a morir, pero nunca van a terminar con nosotros. Ese era algo que mi papá siempre le ha dicho a mi mamá, y es algo que en realidad en cierta medida es así, porque los seres humanos tenemos que continuar con nuestra vida. Ahora, como tú te empiezas a adaptar a las situaciones que vienen, entonces ahí es como tú vas a hacerle frente a tus procesos en la vida. Entonces, imagínate, tú tienes un familiar, un hijo, o tienes un hermano a quien tú quieres mucho y de repente se va a casar, tiene que irse de la casa, su prioridad ahora es su mujer, o si es el caso de tu hermana, alguna hermana tuya, de repente, o es tu mejor amiga, de repente la prioridad de tu mejor amiga pasa a ser el marido, ¿no? Y es que así es, porque la vida nos lleva a que aprendamos nosotros a poner nuestras necesidades en una balanza, ¿no? Que era de lo que hablábamos la semana pasada. Y en el caso de si algún familiar muere, bueno, si hay una cosa que tenemos segura, siempre, al 100%, todos, es que vamos a morir, ¿no? Todo el que nace sabe que va a morir. Entonces, no es fácil aceptarlo, en realidad no lo es. Cuando de repente empieza una enfermedad, escuchar un diagnóstico que te digan, mira, tu papá, tu mamá tiene tantos meses de vida o tiene tal y tal cual problema, es una información que tienes que aprender a asimilar y que no es fácil hacerlo. Sin embargo, pues, sabes que es el proceso de la vida. Te cae como un balde de agua fría, pero sabes que es el proceso de la vida y tienes que aprenderlo a aceptar, ¿no? En la medida que se pueda, ¿no? Ok, bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para desarrollar esta capacidad de adaptación? Primero es aprender a aceptar las situaciones difíciles, ya para ir aterrizando. Lo primero es aprender a aceptar las situaciones difíciles. No hay que buscar culpables, ¿verdad? No hay que esclavizarnos en el pasado, ni tampoco victimizarnos. Es que a mí me pasa, es que solo a mí me ocurre, es que aquel tuvo la culpa. No busques culpables. No te victimices a ti, ni tampoco te esclavices en el pasado. Sí está bien que de repente pases, dependiendo de tus capacidades, de la capacidad de tu sistema nervioso, sí es normal que pases 3, 4, 5 días, una semana, 2 semanas, un mes si tú quieres, en un proceso de resistencia, pero no vas a vivir toda la vida así. Tienes que aprender a soltar y a liberar. Lo primero es aceptar, no victimizarte, no buscar culpables, ni tampoco eludir, ¿no? O sea, hacerte para un lado y decir, el problema ahí está y yo me voy a dispersar, ¿verdad? Tengo este problema, tengo esta situación en mi casa, en mi familia, y yo lo mejor que voy a hacer es, mejor no les escribo, mejor no les llamo, mejor me aparto. Eso no es correcto tampoco, no es sano. Lo primero es aceptar que hay una situación difícil. La segunda es buscar estrategias de cambio. Esto es muy importante. Los seres humanos debemos de tener la capacidad de pensar en todo momento y encontrar las dificultades, encontrarles una solución. Arma un paquete de una gama de posibilidades de las que tú puedes agarrar herramientas para cambiar tu situación. Pero no lo hagas a la carrera, no lo hagas sin pensarlo, hazlo meditado, ¿no? Busca todas las posibilidades que tú tienes para poder salir, para poder de esa situación, para poderte adaptar a esa situación. Encuentra una posibilidad. Mientras tú no aceptes, tu mente está anclada en que tu problema es grande y que no lo puedes sobrellevar. Entonces no vas a encontrar una solución a tu problema. No la vas a encontrar porque tu mente está anclada en el pasado. Entonces primero acepta y luego empiezas a buscar una estrategia. Empiezas a buscar una situación. ¿Te quedaste sin empleo? Sí, de verdad, qué difícil. Pero yo creo que el proceso de adaptación para la falta de empleo es la que más rápido debes de tomar, porque todos los meses te van a llegar los recibos. Si tienes hijos, tus hijos tienen que comer, tú tienes que comer. Tú tienes que pagar cuantas cuentas puedan haber. Entonces, esa es, yo creo que una de las que o sí te tienes que adaptar, ¿no? A esa situación para poder encontrarle una solución. Y por último, es echarle la mano a la obra, es empezar con la acción. Y nuevamente, la acción que tú debes de tomar, la vas a tomar de la manera más madura posible,
y vas a empezar a organizar tu tiempo, vas a agendar tus actividades, qué es lo que vas a hacer. Ok, me quedé sin trabajo, yo viví años en esta empresa, yo no sé hacer otra cosa. Si tú no sabes probablemente hacer otra cosa, si tú lo dices, pues a lo mejor no has aprendido a hacer nada más. Entonces lo que te toca es empezar a buscar, ¿no? Empezar a buscar las estrategias para poder encontrar un trabajo. Vas a actualizar tu currículum o vas a hacer un currículum y lo vas a empezar a mover y te vas a empezar a buscar. Entonces ahí es donde viene la acción. No, es que yo toda esta semana voy a sacar 25 currículum y 25 empresas yo voy a visitar, a 25 lugares. No, es que esta semana yo voy a dedicar lunes y martes de tal hora a tal hora, me voy a ir a un cibercafé o voy a utilizar el teléfono para otra cosa que no sea estar en Facebook y voy a empezar a buscar trabajo, ¿verdad? O si tú tienes una empresa, tú tienes un negocio y de repente no te está yendo muy bien, comentar nada más, ¿no? Que de repente una sola fuente de ingreso es lo más nocivo que podemos hacer para nuestra vida financiera, tener solo una fuente de ingreso y de repente tu negocio no te está funcionando, pues busca diversificarlo, pero piénsalo, mira las opciones. Es difícil, pero si ya lo hiciste una vez, si ya sobrepasaste una situación difícil una vez, una segunda vez se te va a hacer más fácil, una tercera vez la vas a hacer aún mucho más fácil. Todas las dificultades que pasan no son similares, pero sí llevan rasgos que probablemente son característicos si tú no has aprendido a superar las necesidades o las dificultades que tú estabas teniendo anteriormente. Pero la capacidad de adaptación se te hace más fácil a medida que tú vas desarrollándote. Es como cuando tú vas al gimnasio, tus músculos empiezan a ejercitarse de una manera diferente y entonces tú empiezas a ganar agilidad. Así te pasa a ti cuando empiezas a desarrollar la capacidad de poder ser resiliente, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a las personas que se han podido conectar conmigo. Les agradezco que por favor compartan este video nuevamente. Si este video, esta información no es para ti, probablemente pueda ser para alguno de tus contactos y hácelo saber a ellos de que hay maneras de poder sobrellevar situaciones difíciles en la vida. Disfrutemos este tiempo. Hoy estamos a un 17 de diciembre, estamos próximos para la Navidad. Nosotros somos en Centroamérica, en Latinoamérica somos pueblos normalmente, en su mayoría somos cristianos, la mayoría católicos, y pues aprovechemos este tiempo para poder interiorizar, traer paz y amor a nuestra vida, a nuestro interior, a nuestra mente y poderlo compartir con las personas con las que nosotros estamos, ¿no? La próxima semana que nosotros estaremos ya cerca de las fechas de la Navidad, pues qué bueno sería poder compartir con aquellas personas con las cuales no hemos tenido la capacidad de perdonar, a las personas que no hemos tenido la capacidad de dejarlas ir, ¿verdad? Aquellas personas con las que no hemos tenido la capacidad de desprendernos, aunque hayan sido personas a las que nosotros quisimos mucho y probablemente pues ahorita ya no están con nosotros, ¿verdad? Así que hay que aprovechar este tiempo de fechas de Navidad y ya pues fin de año para Navidad, para amar, para perdonar, y el fin de año aprovechémoslo para borrar el pizarrón por completo de todas aquellas promesas que propósitos que nos hicimos y que no cumplimos, ¿verdad? Yo prometí que iba a bajar de peso y lejos de eso creo que empecé a subir un poquitito, y definitivamente que lo hice, ¿verdad? Vamos a ver, no, es que la verdad eso es un poco difícil, pero se puede trabajar, no lo voy a negar, y vamos a trabajar en eso el otro año. Yo confío en Dios, que me ha dado la capacidad de poder tener un temple para poder hacer las cosas. Yo creo que Dios te da la capacidad a ti para poder tomar las riendas de tu vida y poder llevarte a ti mismo al más allá, ¿no? O sea, no a la muerte, sino que más allá, más lejos de lo que tú habías podido creer. Así que aprovechemos nuevamente la semana de la Navidad para poder amar y perdonar, para poder acercarnos a las personas, y aprovechemos el fin de año para borrar el pizarrón de aquellos propósitos que sabíamos que no íbamos a cumplir, pero aún así los quisimos poner, y empecemos con mucha conciencia, con mucha seguridad, con mucha claridad de mente, a poner
en ese pizarrón aquellos propósitos que sí vamos a cumplir, ¿verdad? Y que sean cosas que en realidad cambien la vida. Yo creo que la mayor satisfacción que como seres humanos podemos tener es que al momento de que llegue el ocaso de nuestra vida, decía San Juan de la Cruz, cuyo día celebramos el 15 de diciembre, San Juan de la Cruz decía, al final de nuestra vida o en el ocaso de la vida seremos nosotros juzgados en el amor. Entonces que nuestros propósitos, según San Juan de la Cruz, sean siempre llevados nuestros propósitos en acercar el amor a las personas. Nuestros pueblos lo necesitan, nuestros hermanos lo necesitan, los que están cerca lo necesitan, el vecino lo necesita, tus hijos lo necesitan, tu pareja lo necesita, tus papás lo necesitan. Entonces acerquémonos a más personas en el amor. Muchísimas gracias, aprovecho, ¿verdad? El 15 de diciembre, el día de San Juan de la Cruz, aprovecho porque ese día ya le di mis 33 diciembre vividos. Muchísimas gracias a las personas que se tomaron el tiempo de escribirme por Facebook, por Messenger, por el WhatsApp, a las personas que me acompañaron a celebrar. Saben de que siempre están en mi mente, en mi corazón, están en mis oraciones. Muchísimas gracias, ¿verdad? A todas las personas que comparten. Así que aprovechemos este tiempo. Bueno, espero ya no seguirles quitando más tiempo. Por favor, compartan. En la descripción de este video está también la página de mi página, mi blog en YouTube, donde estoy subiendo los videos, ¿verdad? Estos mismos que estoy compartiendo, los estoy subiendo por allá con un poquito de atraso de repente, pero ahí están subiendo eso. Así que les agradezco que por favor lo tomen en cuenta y se suscriban al canal, que a la campanita de las notificaciones le den ahí una activación para poder recibir cuando yo suba algún video y de igual manera puedan compartirlo. El segundo buscador más importante de la red es el YouTube, y ahí es donde se encuentra de este tipo de información y de muchísima más. Así que pues aprovechemos. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Pasen feliz noche.